Welcome back. Bienvenidos nuevamente. Let me begin by offering just a very brief summary of what we just looked at. Quisiera empezar ofreciéndoles un pequeño resumen de lo que hemos tocado anteriormente. Genesis 1 and 2 focused on the covenantal kingdom of God. Génesis 1 y 2 se enfocan sobre el reino pactual de Dios. And remember the definition. God is seeking to confer himself in a communion bond Y recuerden la definición. Dios quiere entregarse a sí mismo en un lazo de comunión hacia el hombre. on a holy people, Sobre un pueblo santo, in a holy realm, en un ámbito santo, advancing them beyond probation through an obedient federal head. llevándolos a ellos a través de una cabeza federal hacia la obediencia. And that representative head is Adam. Y esa cabeza representativa es Adán. Communion with God in its highest estate of glory Es decir, comunión con Dios en su más alto estado de gloria. was what God held out to Adam for his perfect and personal obedience. Era lo que Dios le impuso a Adán si hubiera obedecido de forma perfecta y personal. The tree of life and Sabbath rest Y que hay que saber que el árbol de la vida y también el reposo sabático orient Adam and his posterity toward glory. debían orientar a Adán y a su posteridad hacia la gloria. Now, I said toward the end of the lecture Casi al final de la lección dije that this provides the basic structure for understanding the gospel of Jesus Christ. que esto nos provee la estructura fundamental para el propio entendimiento del Evangelio de Jesucristo. And so what I want to do now is shift our focus from Genesis 2, 15 through 17, Ahora quisiera trasladar el foco desde Génesis 2, 15 al 17, where this kingdom is offered to sinless Adam, donde el reino pactual se le ofrece a un Adán todavía sin pecado, to Genesis 3, 14 through 24, a Génesis capítulo 3, versículos 14 hasta el 24, where the covenantal kingdom is promised to fallen Adam. donde el reino pactual se le promete a un Adán ya caído. Genesis 2 brings into view the pre-fall covenant of works, Es decir, Génesis 2 nos trae a la vista el pacto de obras antes de la caída Genesis 3 brings into view the post-fall covenant of grace. y Génesis 3 trae a la vista el pacto de gracia después de la caída. And I'm going to spend a brief time summarizing this in light of the Westminster Standards. Y voy a tomar un tiempo breve para resumir esto a la luz de los estándares de Westminster. And then spend some time reflecting pretty carefully on Genesis 3. Y luego invertiré un buen tiempo reflexionando cuidadosamente sobre Génesis capítulo 3. Now, the Westminster Confession narrates the fall of man into sin. Ahora bien, la Confesión de Fe de Westminster nos narra la caída del hombre en pecado And the provision of redemption in a second covenant. y también nos narra acerca de la provisión del pacto de gracia en esta forma de narración, Which we call the covenant of grace. y a eso le llamamos nosotros el pacto de gracia. Westminster Confession 7:3. Estamos hablando de la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 7, en la sección 3, Man by his fall, y dice que el hombre, por su caída, having made himself incapable of life by the covenant of works, habiéndose hecho a sí mismo incapaz de la vida mediante el pacto de obras, the Lord was pleased to make a second, commonly called the covenant of grace. que Dios estuvo complacido de hacer un segundo pacto llamado el pacto de gracia, Whereby he freely offers to sinners life and salvation by faith in Jesus Christ, mediante el cual le ofrece a todos los pecadores vida eterna y salvación por fe en Cristo Jesús solamente, that they may be saved, para que ellos puedan alcanzar la salvación. and promising to give those who are ordained to eternal life the Holy Spirit to make them willing and able. Y además les promete a aquellos que han sido ordenados para la vida, darles el Espíritu para que los pueda capacitar o habilitar. Now,
One weakness of the time limitation we have Bueno, una de las debilidades impuestas por el límite de tiempo que tenemos is that I cannot talk to you about the nature of sin like I should. es que no puedo hablarles en forma completa acerca de la naturaleza del pecado como realmente debiera hacerlo. So, as a brief aside, let me make a couple of comments about the nature of Así sin. es, como una especie de digresión, voy a remarcar un par de puntos acerca de la naturaleza del pecado. Sin brings three fundamental consequences to humanity. El pecado trae como consecuencia tres cosas fundamentales sobre la humanidad. The first is the loss of original righteousness in the form of guilt. La primera cosa es que se perdió la falta de culpa o se perdió la santidad original. Sin incurs guilt and makes a sinner liable to judgment. Entonces el pecado nos hace incurrir en culpa y por lo tanto merecedores del juicio de Dios. Secondly, sin severs the communion bond. En with segundo God. lugar, el pecado rompe el lazo de comunión con Dios. What Adam and Eve lose in their sin is fellowship with God. Lo que Adán y Eva después del pecado pierden es ese lazo de comunión con Dios. And thirdly, they lose the power, the moral ability to please God. Y en tercer lugar, ellos pierden el poder, aquella capacidad moral de tener comunión con Dios y de obedecerle. And that means no sinner can gain life by the covenant of works. Y eso significa que ningún pecador jamás puede ganar la vida a través del pacto de obras. The reality of guilt and the corruption of the whole nature La realidad de la culpa y la corrupción total de la naturaleza humana render it impossible for fallen man to please God and gain life. hacen imposible para que el hombre pueda agradar a Dios y obtener vida eterna. Romans 8:7 and 8:8, it is not possible for the mind of the flesh to please God. Y eso es lo que dice Romanos 8, 7 y 8. Es imposible que con obras de la carne agrademos a Dios. So if man cannot save himself by the covenant of works, Es decir, queremos decir finalmente que el hombre no puede salvarse a sí mismo a través del pacto de obras. and man has lost communion with God, guilty of sin, and corrupt in every aspect of his nature, Porque el hombre ha perdido la santidad original, está totalmente corrompido y por lo tanto es incapaz de tener comunión con Dios por sí mismo. how can man be saved? Entonces, ¿cómo podría ser salvo el hombre? Man can be saved by a second covenant, which we call the covenant of grace. El hombre podía llegar a ser salvo a través de un segundo pacto que se llama el pacto de gracia. A covenant of grace that has faith in Jesus Christ as its primary focus. Un pacto de gracia que tiene como foco fundamental la fe en el Señor Jesucristo. And in order for us to understand the nature of the covenant of grace, Con la finalidad de que nosotros podamos entender la naturaleza del pacto de gracia, we have to understand this basic principle. tenemos que entender este principio fundamental. Jesus as the last Adam El Señor Jesucristo, en tanto que es el último Adán, comes to do what Adam failed to do, viene a realizar aquello que Adán no pudo hacer and undo all of the sin and guilt and corruption that Adam brought forth. y a deshacer la culpa, el pecado y la corrupción que Adán había traído sobre la humanidad. He comes to bring perfect obedience, Él viene para traer obediencia perfecta, like Adam failed to do, aquella obediencia que Adán no pudo llevar a cabo, and sacrifice himself for the sin of his people. y a sacrificarse a sí mismo por el pecado de su pueblo. Obedience and Es sacrifice. decir, obediencia y sacrificio.
come into view. Esos ambos aspectos están a la vista en esta enseñanza. Listen to the language of Westminster Confession 8:5. Escuchen el lenguaje de la Confesión de Westminster en el capítulo 8 y en la sección 5. This is the role of Jesus as mediator under the covenant of grace. Aquí nos habla del rol de Jesucristo como mediador de aquel pacto de gracia. The Lord Jesus, by his perfect obedience and sacrifice of himself, Y dice así: mediante su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, el Señor Jesucristo, which he, through the eternal Spirit, once offered up to God, que a través del Espíritu Eterno ofreció una vez para siempre ante Dios, has fully satisfied the justice of his Father ha satisfecho de manera plena la justicia de su Padre and purchased not only reconciliation, y ha comprado no solamente la reconciliación, but an everlasting inheritance in the kingdom of heaven. sino también una herencia eterna en el reino de los cielos, For all whom the Father has given. para todos aquellos a quienes el Padre le dio. Now let me highlight a couple of key points here to relate Quisiera resaltar dos puntos claves aquí para relacionar Jesus to Adam, a Jesús con Adán. who has sinned. Jesus offers not only perfect and personal obedience to God, Es decir, Cristo no solamente ofrece a Dios su obediencia perfecta y personal, thereby fulfilling the demands of the original covenant of works, mediante la cual Él cumple las demandas originales del pacto de obras, but he also offers himself as a sacrifice for sin. sino que también Jesucristo se ofrece a sí mismo como sacrificio. Perfect obedience is necessary to secure an everlasting inheritance, Es decir, la obediencia perfecta es necesaria para poder asegurar la vida eterna. sacrifice of himself is necessary to purchase reconciliation. Y el sacrificio de sí mismo es necesario para poder comprar la reconciliación. And it's here that we need to appreciate the significance of the obedience and sacrifice of Jesus. Y es aquí donde nosotros podemos apreciar esa necesidad de la obediencia y del sacrificio del Señor Jesucristo. And I want to talk to you about something that theologians have talked about for several hundred years in our Reformed tradition. Y quisiera hablarles a ustedes algo del cual los teólogos por varios siglos han hablado acerca del Señor Jesucristo. And there is a great deal of confusion on what I'm about to talk to you about. Y acerca de lo que voy a decir, por supuesto, hay un gran mar de confusiones. It's the distinction between the active and passive aspects of Christ's obedience. Y se trata de aquella distinción entre la obediencia activa y pasiva de Cristo como dos aspectos de una sola obediencia. Let me tell you first what is not brought into view here. En primer lugar, voy a decirles qué es lo que no se debe entender acerca de esto. Active obedience is not Jesus doing something. La obediencia activa de Jesús no es que Jesús esté haciendo algo, And passive obedience is Jesus doing nothing. y que la obediencia pasiva sea algo que Jesús no está haciendo, o sea, Jesús no hace nada. Let me give you a definition of each that will help you understand Ahora voy a darles una definición de cada uno de los aspectos de esta obediencia para que ustedes puedan entender con claridad la obediencia activa y pasiva de Cristo. active and passive obedience are two aspects of one comprehensive obedience. Es decir, la obediencia activa y pasiva son dos aspectos de una sola obediencia comprensiva del Señor Jesucristo. The active aspect of Christ's obedience El aspecto de la obediencia activa de Jesús is his conforming to the positive precepts of God's moral law as a covenant of works. significa que Él se conforma
a los aspectos positivos o demandas positivas de la ley moral de Dios. The passive aspect of Christ's obedience En tanto que el aspecto pasivo de la obediencia de Cristo is his bearing the penal sanction of the broken covenant of works in his life and death. consiste en que en su vida y muerte Él está llevando sobre sí la sanción que merecía el quebrantamiento del pacto de obras. When you think passive obedience, think paschal lamb. Cuando pensamos de la obediencia pasiva, pensemos en el Cordero Pascual And an offering to bear away sin. y en ofrecer, llevar Él mismo en sí el pecado de otros. So it's very important to remember that Jesus' obedience is one obedience, Así es que es importante recordar y reconocer que la obediencia de Cristo es una sola obediencia, with two basic aspects. pero que en ella tiene dos aspectos básicos. One that conforms to the positive demands of God's law, Uno en que se conforma a la demanda positiva de la ley de Dios, and the other that bears the penal sanctions for its y violation. en el otro lado que Él lleva sobre sí la sanción penal por haber violado los términos del pacto. On behalf of all God's elect. Y eso lo hace en representación y en lugar de su pueblo. Now, it's very important to remember that Jesus has both aspects of obedience. Y es muy importante recordar que Jesucristo ha cumplido ambos aspectos de aquella obediencia. Let me explain why this is important. Voy a explicarles por qué este punto es muy importante. Now, put on your thinking cap with me for a second. Traten de poner su cabeza junto a la mía para pensar por un momento sobre esto. The original way to life before the fall with Adam Antes de la caída de Adán, en la manera original de la vida was active obedience alone. era solamente la obediencia activa. He was to conform to the positive precept of God's moral law as a covenant of works, Es decir, Adán tenía que conformarse a las declaraciones positivas de la ley de Dios en la forma de pacto de obras. but he was not commissioned to bear sin because there was no sin to be Pero a borne. Adán no se le comisionó llevar sobre sí el pecado de otros porque antes de la caída no hubo pecado. So there was a time prior to the fall Así es que existió un tiempo antes de la caída where there was no passive aspect of obedience. donde no había el aspecto pasivo de la obediencia. Passive aspect of obedience demands the fall and the bearing of the sanctions associated. Así es que el aspecto pasivo de la obediencia en sí demandaba la caída. Por favor, demanda el for. Y entonces la obediencia pasiva no se requería porque todavía no había pecado. Now, here's an implication that's important to understand. Y de esto hay una implicación que es importante que entendamos. In order for Adam to advance to life and rest, Para que Adán pueda avanzar hacia la vida eterna y al reposo, he had to be more than innocent. tenía que ser más que simplemente inocente. Innocency is not sufficient La inocencia no era suficiente to advance beyond probation. para avanzar más allá de la prueba hacia la vida eterna y el reposo eterno. There must be active, tested righteousness in the form of worship and obedience. Tenía que haber una prueba activa en la forma de adoración y obediencia a Dios. From the very beginning, the way to glory Entonces, desde el principio mismo, el camino hacia la gloria is positive righteousness, era la rectitud positiva, not merely innocence. no simplemente la inocencia. Jesus Christ must offer active obedience for you. Por eso es que el Señor Jesucristo tiene que ofrecer a Dios obediencia activa en lugar de nosotros. Because if all he does is take away your sin by his death, Porque si todo lo que Cristo hiciera
es quitar el pecado de encima de nosotros, it would be up to you to provide active righteousness in order to do entonces so. nosotros teníamos que proveer obediencia activa para ser rectos delante de Dios. And the one thing you cannot do after the fall Y después de la caída, la misma cosa que uno jamás puede hacer is obey God perfectly, personally, exactly. es obedecer a Dios en forma perfecta, exacta y personal. So the point is this. Not only does Jesus need to bear wrath, curse, and sin for you, Es decir, el punto es este. Jesucristo no solamente tiene que absorber en sí la ira de Dios y llevar el pecado de nosotros sobre Él, he needs to obey positively, sino que al mismo tiempo tiene que obedecer en forma activa y positiva, in order to open the gates of paradise for his people. con la finalidad de abrir las puertas del paraíso para su pueblo. So, when, Can you explain the meaning of positive? Because that is not well understood in our context. yes. Les voy a hacer una pregunta. Cuando decimos ley positiva, quizá le he pedido que explique un poquito eso, porque en América Latina, los que no han estudiado Derecho y no tienen experiencia forénsica, probablemente no captan bien lo que es ley positiva, ¿verdad? ¿Les parece que explique un poquito eso? Okay. when we say Adam and Eve were innocent, we mean they never did anything Cuando wrong. nosotros decimos que Adán y Eva eran inocentes, significa que ellos no conocían el pecado. God created an Adam and Eve very good, and they did not know sin as they came from the hands of God. Es decir, cuando ellos salen de las manos de Dios al ser creados, no conocían el pecado. Their hands were clean before God, and they were innocent. Es como decir que ellos fueron inocentes en el sentido que sus manos estaban completamente limpias delante de Dios. To remain innocent, they needed to refrain from sin. Para que ellos puedan permanecer en ese estado de inocencia, necesitaban refrenarse del pecado. Positive righteousness is distinct from being innocent in the sight of God. Entonces, la rectitud, o mejor dicho, santidad positiva, es mantenerse limpios delante de Dios. Innocency implies knowing no sin, En ese sentido, la inocencia implicaba no conocimiento del pecado. positive righteousness La rectitud positiva entails obedience to God while being tested. entraña obediencia a Dios aun cuando están en periodo de prueba. So God didn't create Adam and Eve as righteous and innocent in his sight. Es decir, Dios no creó a Adán y Eva como inocentes y rectos ante su propia vista And instantly transition them to glory. y luego de una manera inmediata los hizo transitar hacia la gloria. He told them instead they had to prove obedience and fidelity under testing. Sino que les demandó de que ellos tienen que probar que pueden obedecer en ese periodo de prueba. Because the highest end of our religion Porque el clímax más elevado de nuestra fe o de nuestra religión is self-conscious, whole-souled fellowship to God es with God autoconciencia y plena comunión con Dios, in worship and obedience and trust. en adoración, en confianza y en obediencia a Dios. Not mere innocency and refraining from doing bad. No una mera inocencia y simplemente dejar de pecar. Era mucho más que eso. So Jesus was not only innocent from sin, not knowing sin, Entonces Jesús no solamente era inocente en el sentido de que no conoció pecado, but at every point he lived by every word that came from the mouth of sino God. que en cada instante de su vida Luke 4:4. él vivió obedeciendo a Dios y manteniéndose fuera constantemente del pecado. This is how he was made perfect in Hebrews. Yeah.
And his meat and drink was to do the will of his heavenly Father. Es decir, su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. And in the language of Hebrews 2:10, Y en el lenguaje de Hebreos capítulo 2, versículo 10, 5:9, y del capítulo 5, versículo 9, and 7:26 through y 28, del capítulo 7, versículo 26 al 28, he was perfected as a sympathetic high priest Jesús fue perfeccionado como un sumo sacerdote lleno de simpatía, who learned obedience through testing and que temptation. aprendió obediencia siendo puesto a prueba y siendo tentado. That perfecting, Ese perfeccionamiento, not in his person, not like he was sinful and needed to be perfected, no en el sentido de que él era pecador y necesitaba ser perfeccionado, but that perfecting in his office as high priest sino que ese perfeccionamiento es en su oficio como sumo sacerdote. shows that he was more than merely innocent, Eso muestra que Jesucristo era mucho más que meramente inocente, but conformed to his Father's will in trial and under temptation, sino que se conformó ante la voluntad de Dios aún en tentación y sufrimiento, so that he might be a sympathetic high priest for those who are tempted. para que él pueda ser un sumo sacerdote que tenga simpatía con aquellos que son tentados y sufren. And that exhibits positive righteousness and not bare innocence. Eso es lo que significa una rectitud positiva y no solamente una mera inocencia pasiva. Clear enough? ¿Quedó claro ahora? Muy bien, gracias. Thank you, brother. Well done. Yeah, thank you. Thank you. I need to know how I can serve you best because I am stupido. I don't believe that. I also believe that. You can tell him. I understand. I understand. Le está haciendo una broma. Dice, necesito que me recuerden que debo explicar porque a veces me pongo muy estúpido. Yo le digo que eso no es verdad, es una broma. So let's turn to Genesis 3 now to look at the biblical foundation. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 3 para ver los fundamentos bíblicos de lo que estamos diciendo. Now, do you want to read the whole Genesis 3 or just me comment on it? Okay, okay. So turning your Bible to Genesis 3, Abran su Biblia en Génesis capítulo 3. and I will comment on it instead of our reading the whole thing and then comment. La lectura es del 1 al 24, pero no voy a leer versículo a versículo, voy a comentar mientras ustedes miran su Biblia, del 1 al 24. For time's sake. El tema es que el tiempo nos puede faltar. Now, we've already seen that God's design in the covenant of works Ya hemos visto que el designio de Dios en el pacto de obras was to advance Adam beyond probation and his posterity in him, era de llevar hacia Adán más allá de la prueba a él, con él a su posteridad. through conflict with the serpent. Y eso tenía que ser mediante su conflicto o guerra mortal contra la serpiente. Genesis 3 introduces both the fall of Adam in 3:1 through 10, Y Génesis 3 introduce la caída de Adán, del versículo 1 al 10, and the provision of redemption, beginning especially in verse 14 through the end of the chapter. y también la provisión de la redención, como lo podemos ver en los versículos 10 para adelante. Let's examine both in light of Genesis chapter 3. Vamos a examinar ambos puntos a la luz de Génesis 3. First, notice that the serpent, verse 1, En primer lugar, pueden notar ustedes que la serpiente the craftiest of all creatures in the garden, era la más astuta de todos los animales que habían en el jardín. a creature God told Adam and Eve to take dominion over in 1:26 through 28. Según Génesis 1, 26 al 28, la serpiente estaba incluida en esas criaturas sobre las cuales Adán y Eva debían ejercer dominio. Calls into question at least three things. Pero esa serpiente somete a cuestionamiento al menos tres cosas. The absolute authority of God, Primero, cuestiona la autoridad absoluta de Dios the absolute goodness of God, y cuestiona la bondad absoluta de Dios and the absolutely inerrant character of His word spoken. y también cuestiona
la absoluta veracidad de la palabra hablada de Dios. And he's still doing the same thing today. Y esa serpiente sigue haciendo lo mismo el día de hoy. He has no creativity. Es decir, no tiene más creatividad, sigue haciendo lo mismo. But here's what I want you to notice Pero first yo, about the yo serpent. quisiera que noten esto en primer lugar acerca de la serpiente. Revelation 12:9 identifies the serpent as Satan in serpentine form. Génesis capítulo 12 interpreta que esa serpiente del Edén era el propio Satanás que había adquirido la forma de serpiente. Listen to 12:9. Escuchen lo que dice capítulo 12, versículo 9 de Apocalipsis. The great dragon was thrown down, El gran dragón fue echado, that ancient serpent aquella serpiente antigua who is called the devil and Satan, que es llamado el diablo y Satanás, the deceiver of the whole world. el engañador de todo el mundo. The ancient serpent, the devil or Satan, La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, is the father of all lies es el padre de toda mentira, and the tempter of Eve and Adam, el tentador de Adán y Eva, and the agent that comes into view in Genesis y 3:1. es el agente que está en vista en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. And his basic strategy, which has remained the same from this point in Genesis 3 up until he is destroyed, Y la estrategia básica que está revelada, que usa Satanás en este capítulo 3 de Génesis a través de toda la historia y hasta el día en que será destruido, is to call into question the veracity of God's word. es de cuestionar la veracidad de la propia palabra de Dios. Genesis 3:1, did God really say you shall not eat from En every tree Génesis in the garden? 3.1 dice, con que realmente Dios os ha dicho que no debáis comer de ningún árbol que está en el huerto. Now the line of questioning has a dimension of subtlety to it that we might not appreciate. Claro, aquí nos damos cuenta que la serpiente utiliza una línea de cuestionamiento que está tan bien urdido que tiene el propósito de que el hombre no se dé cuenta que está diciendo. He intentionally misstates the probation command. En otras palabras, la serpiente de una manera intencional distorsiona el mandato de Dios. Why? ¿Por qué? Here's why. Esa es la razón. By misstating, he makes God appear arbitrarily restrictive of creaturely freedom. Distorsionando el mandato de Dios, intenta presentar a Dios arbitrariamente como que está maltratando al ser humano a través de ese mandato. It's as though he's saying, of all these beautiful trees, Es como si la serpiente dijera, Adán, de todos estos hermosos frutos, de todos estos árboles en el huerto, God has forbidden you to eat from any of them? ¿te ha prohibido Dios que no puedas comer ninguno de ellos? Who does he think he is? ¿Qué se cree Dios? You see? Who is he to restrict your freedom in such a despotic and tyrannical way? ¿Quién es Él para restringirte la comida de una manera tiránica y despótica? How deplorable for him to give you all of them and then say you can't eat from any. Qué deplorable de Dios que ponga delante de ti todo esto y luego te dice, ninguno de estos puedes comer. Now here's the hook he's trying to get into Eve's mind. Aquí está el anzuelo que Él quiere poner en la mente de Eva. What's the real difference between him restricting access to all trees ¿Cuál es la diferencia real entre ese Dios que te restringe de comer de todo árbol versus restricting access to one? frente a aquel que te restringe de comer solamente de uno? Who is he to restrict your freedom, Eve? ¿Quién es Él para que te restrinja tu libertad, Eva? Restricting one tree is in principle the same thing as restricting all. Es decir, la serpiente le dice, el hecho que te restrinja de comer de uno solo es lo mismo que te restringiera de comer de todos. So he's intentionally misrepresenting God for one purpose, Así es que en forma intencional to make God trata de representar a Dios de una manera muy equivocada, appear malevolent. para hacer que Dios aparezca como un ser
malvado en realidad. That's his goal. Esa es la meta de Satanás. She is called to question the goodness of La God, serpiente ha puesto en tela de juicio la propia bondad de Dios, the kindness of God, la amabilidad de Dios and the wisdom of y God. la sabiduría de Dios. But there's more. Pero hay más. In verse 4, Satan not only implicitly calls God into question, En el verso 4 de Génesis 3, no solamente implícitamente pone en cuestionamiento la intención buena de Dios, but in verse 4, he explicitly contradicts the words of God himself. sino que pone en cuestionamiento las propias palabras de Dios. God had told Adam, and Yeah. Adam had told Eve, in the day you eat, you will surely die. Dios le había dicho a Adán y Adán le había dicho a Eva que el día que comieran de ese fruto prohibido ciertamente morirían. In dying, you will die, Genesis 2:17. Como dice el texto original, muriendo morirás. The serpent said to the woman, you will not Pero surely la die. serpiente le dice a la mujer, ciertamente no moriréis. Direct, militant, and absolute opposition to the Word of God. Aquí hay una oposición directa y militante contra la palabra de Dios. As an extension, when you hear that today, Como una extensión de esto, cuando ustedes escuchen lo mismo el día de hoy, you are hearing the voice of the devil. están escuchando la voz del mismo diablo. You will not surely die, he says. Ciertamente no morirás, le dice. For God knows that when you eat, your eyes will be open and you'll be like God. Sino que Dios sabe que el día que de él comieres, vuestros ojos serán abiertos y vosotros seréis igual a Dios. He calls evil good. Entonces la serpiente le llama malvado a lo que es bueno And he calls good evil. y le llama bueno a lo que es malvado. Satan implies the probation is not for the good of Adam and Eve, but for their ill. Entonces aquí Satanás le está diciendo a Eva que la prueba de Dios no tiene propósito bueno, sino propósito malvado. Because it was an arbitrary and despotic restriction of human freedom. Porque presenta el mandato de Dios como restrictivo, tiránico y despótico contra la libertad de ellos. I don't want to shake things up too much while I'm here. No quisiera, At all. Don't want to shake things up at all while I'm here. no quisiera causar mucho movimiento mientras estoy hablando aquí, pero But this is the principle that underlies the quest for women's ordination, homosexual ordination, and transgender ordination. Pero este es la misma línea de argumentación y ataque en las propuestas de ordenación de mujeres al ministerio, de homosexuales al ministerio y de los transgender, transexuales al ministerio. Not wanting to be and do what God has created and commanded. El fondo es que no quieren hacer lo que Dios ha dicho y ha mandado. Es una oposición directa contra Dios. But back to Genesis 3. Pero volvamos a Génesis capítulo 3. Here's how Satan presents himself. Aquí es como Satanás se presenta a sí mismo. He is the true humanitarian. Se presenta como el único y verdadero humanitario. The true defender of human liberty. Se presenta como el verdadero defensor de la libertad humana. The one who wants the fullness of human freedom and human potential to be realized. Se presenta como aquel que quiere que la humanidad se realice en su potencial plenamente. He is the champion of unqualified human autonomy. Se presenta como el campeón de la autonomía humana sin calificaciones. And he says it's the way of wisdom and truth. Y presenta eso como si fuera el camino de la verdad y la sabiduría. And it's here that you see the first movement in Eve towards sin. Look in verse Y 6. aquí es donde ven ustedes el primer movimiento de Eva hacia el pecado. Escuchen lo que dice el texto. The woman saw that the tree was good for food, Dice que Eva vio que
el fruto era bueno para comer, that it was a delight to the eyes, que era delicioso ante los ojos, and that the tree was desired to be to make one y wise, que el árbol era deseable para hacerse sabios. and she took and ate. Y luego dice, y ella tomó y comió. Now here's what I want you to see about her thinking in this verse. Y quisiera que vea lo siguiente en la forma como está pensando Eva en este versículo. She takes two propositions from God Ella toma dos proposiciones de Dios and one proposition from Satan, y una proposición de Satanás, and autonomously seeks to syncretize them. y de una manera autónoma trata de sincréticamente juntar esas tres proposiciones. Is the fruit of the tree nourishing and good for food? Se pregunta, ¿es el fruto del árbol nutritivo y bueno para comer? It's very good. Ah, por supuesto, muy bueno. Is it a delight to the eyes? ¿Es delicioso ante los ojos? Of course it is, because it's made by God. Por supuesto que es hecho por Dios. Those are two elements of truth Esos son dos elementos de verdad from God. de Dios. Let me ask you this. Ahora déjenme preguntar lo siguiente. Is it desirable to make one wise? ¿Es deseable el fruto de ese árbol para hacerlo a uno sabio? As they would say in a different language, 9! No, Claro que no. no, not at all. De ninguna manera. That is a lie. Eso era una mentira de Satanás. So here's what the essence of Eve's sin is. Aquí, en esto consiste la esencia del pecado de Eva. She treats the Word of God as one hypothesis, Ella trata a la palabra de Dios como si fuera una hipótesis, the Word of Satan as a competing hypothesis, la palabra de Satanás como si fuera una hipótesis que compite con la hipótesis de Dios, and herself as the autonomous legislator of y ella right and wrong. misma como una legisladora autónoma toma su decisión. She had no such God-given right. Pero ella no tenía de ninguna manera ese derecho de parte de Dios. God's Word is not a hypothesis to La be tested. palabra de Dios no es una hipótesis para ponerse a prueba. God's Word is the infallible rule by which we test all La things. palabra de Dios es la regla infalible a través de la cual ponemos a prueba todas las demás cosas. Satan's Word is not a hypothesis to be tested, Es decir, la palabra de Satanás tampoco es una hipótesis para ponerse a prueba, but blasphemous opposition to God and to be opposed at every point by every means. sino que más bien es una proposición blasfema contra Dios a la cual hay que oponerse por todo medio. But Eve made these two words competing hypotheses. Pero Eva cometió el error de tomar estas dos como si fueran hipótesis que podían competir una junto a la otra. Herself as the adjudicator of the truth claims, Y ella se declaró como la juez que tenía que decir cuál es el verdadero, la verdadera declaración que hay que hacer. and this is somewhat humorous, but she became the mother of evidentialism, Y esto parece humorístico decirlo, pero ella se constituye en la primera madre del evidencialismo. of treating God's Word like a Es hypothesis. decir, al tratar a la palabra de Dios como si fuera una hipótesis, va a poner a prueba. But now, I've heard that Pastor Clausen made this explicit last time, but I have to say this. Yo creo que el pastor Douglas ha hecho claro esto la vez pasada, pero yo tengo que decir lo siguiente. She also gave some to her husband, Y dice que ella también parte del fruto le dio a su esposo, who was with her, el que estaba junto con ella, and he ate. y él comió. Listen, he was not out gathering berries Escuchen, él no estaba por ahí buscando while Eve, o recogiendo moras o algo así. while Eve was dealing with a home intruder. Cuando Eva estaba enfrentándose con Satanás. And this is astounding to me still. Y a mí en realidad esto me causa una fuerte impresión en la cabeza. Adam is beside Eve for the duration of the Es temptation, decir, durante el tiempo que duró la tentación, Adán está junto a Eva.
and the one created in the image of God in true knowledge, righteousness, and holiness, Y aquel que fue creado por Dios para vivir en santidad y en rectitud delante de Dios, constituted a priest king to guard the temple and his wife from defilement. aquel que fue constituido como sacerdote y rey para guardar el jardín y a su propia esposa de toda contaminación. The one directly commissioned by God to destroy the works of the devil. Adán, que fue comisionado por Dios directamente para destruir las obras del diablo. Stood by as the serpent devoured his wife. Ahí estaba de pie junto a su esposa mientras la serpiente la devoraba. And silently acquiesced to her sin. Y de forma silenciosa consintió en su pecado. If you've ever been tempted to blame Eve, ¿Alguna vez han sido ustedes tentados para echar la culpa a Eva? talk to Adam first. Ustedes, si están en esa condición, díganle a Satanás, hable con Adán primero, The vice regent under God, the federal head, porque él era la cabeza federal, era el virrey de parte de Dios. was silent in the face of Y sin conflict. embargo estaba en silencio frente al conflicto entre la serpiente y Eva. So that Adam's fundamental failure Así es que la falla fundamental de Adán is that he failed to consecrate both realm and bride to God in es holiness. que él fracasó de consagrar el ámbito del Edén y a su propia esposa en santidad delante de Dios. Instead of slaying the intruder, he was slain by the intruder. En lugar de descuartizar al intruso, él fue descuartizado por el intruso. And so when Eve gives to Adam and Adam eats, Así es que cuando Eva da del fruto a Adán y Adán come de ese fruto, the immediate response of God is a thunderous manifestation of judgment. la inmediata respuesta de Dios es una manifestación tormentosa en juicio. Now, I don't have time to prove this extensively to you, No hay tiempo para probar esto de manera extensa delante de ustedes, but the first thing Adam and Eve hear after they eat pero la primera cosa que Adán y Eva escuchan después que han comido del fruto prohibido, is the call or voice of the Lord. están escuchando la propia voz de Dios. Now, I want to make a brief side comment about the call or voice of the Lord. Voy a comentar un poquito acerca de esta voz de Dios. In Scripture, the voice of the Lord breaks the cedars of Lebanon. En la palabra, en la Biblia, la voz de Dios puede incluso encender fuego al bosque de Líbano. It's like the sound of a torrent of rushing water. Es como el sonido de una corriente de aguas tormentosas. It's like the cracking of thunder Es como si un trueno irrumpe en el espacio with an impending ominous storm con on the horizon. una tormenta ominosa que pende sobre las personas. What Adam heard was the voice of the Lord breaking the cedars of Eden. Lo que escuchó Adán fue la voz de Dios como que estuviera quebrando todos los cedros del Edén. It was the day of the Lord. It was the Yom Yahweh. Es decir, fue el Yom Yahweh o Yahvé, el día del Señor. And you know that's true because Adam and Eve, who made garments to cover Y sabemos themselves, que eso es verdad porque los vestidos que se le hizo para Adán y Eva, what did they do for the first time in their lives? ¿qué hicieron ellos por primera vez en su vida para vestirse? They run and hide from the one who is coming. Ellos corrieron y se escondieron de aquel que venía al Edén. When the Lord comes in the spirit of the day, Cuando el Señor aparece, dice, en el aire del día, and the Lord is calling out to them, y el Señor los llama a ellos, prior to that, they would run to Him in fellowship and communion. antes del pecado ellos podían correr ante Dios a tener comunión en relación con Él. They now run from Him Pero ahora ellos se corren de Dios,
The voice of the Lord is bringing a verdict of death. Porque la voz de Dios trae consigo un veredicto de muerte. The same voice that said, "In the day you eat, you will die," La misma voz que les dijo en el día que de él comieres, ciertamente morirás, is now coming in judgment, ahora viene al Edén en juicio, great fury, con una gran furia and incomprehensible power y con un poder fuera de la comprensión humana, to judge a sinful people. para poner a juicio a personas pecadoras. They hide in the garden of God, Ellos se esconden en el jardín de Dios and he summons them for judgment. y Él los convoca para juicio. He calls out to Adam and to Eve, Él llama a Adán y Eva, Adam especially as federal head, especialmente a Adán como cabeza federal. "Where are you?" ¿Dónde estás tú? Hey, it's not because he can't find them. No se trata de que Dios, pobrecito, está buscando y no los encuentra. No, eso no es. It's because he is summoning them to the judgment seat. Es una voz mediante la cual los está convocando a sentarse en la banca del enjuiciado. Because the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es muerte. Now, in this context, Ahora bien, en este contexto, you have to grasp the design of Satan. tenemos que entender el designio de Satanás. You have to understand his logic. Tenemos que entender la lógica de Satanás. Because we'll see this later in Luke 4 tomorrow. Porque mañana vamos a ver esto en Lucas capítulo 4 en la tentación a Jesús. God wants to confer himself in a communion bond Dios quiere conferir esta comunión a través de un lazo pactual on a holy people in a holy realm sobre un pueblo santo en un ambiente santo through an obedient federal head. a través de una cabeza federal obediente. But if the federal head is disobedient, Pero si la cabeza federal es desobediente, the kingdom crumbles. entonces el reino de Dios se resquebraja. And so in Satan's mind, Y entonces en la mente de Satanás, this is his victory over the Lord God Almighty. esta es su victoria sobre Dios Todopoderoso. So now the question comes to this. Así que ahora la pregunta o la cuestión se convierte en esta. Do we have to start at 5:30? So the question Así que la pregunta es la siguiente. who is God? ¿Quién es Dios? What Satan didn't know Lo que Satanás no sabía was that from all eternity, fue que desde toda la eternidad God had a plan of redemption Dios ya tenía un plan de redención, that would be executed by a second Adam, un plan que debía ser ejecutado por un segundo Adán, second person of the Trinity incarnate, la segunda persona de la Trinidad, Cristo encarnado. and God would confer a holy kingdom Y Dios iba a conferir un reino santo on a sinful people sobre un pueblo pecador through the obedience of a second federal head. a través de la obediencia de una segunda cabeza federal. What Satan could not see Lo que Satanás no pudo ver was the hidden purpose of God. era el propósito escondido de Dios. What we call God's eternal decree Lo que nosotros llamamos en la teología reformada el decreto eterno de Dios, to redeem a people que consistía en redimir a un pueblo by a mediator. mediante un mediador. Now, Ahora bien, we don't have time right now to go into Genesis 3:14. no hemos ido todavía a hacer comentario de Génesis 3:15, But I encourage you in the time of our break pero en el tiempo de nuestro pequeño recreo, to think about how Genesis 3 les animo a pensar lo siguiente: ¿cómo Génesis 3 might relate to what we've looked at from Genesis 1 and 2, puede relacionarse a lo que hemos visto en Génesis 1 y 2? and how this gospel that you see in Genesis 3 Y cómo este evangelio que ya vemos en Génesis 3
becomes the redemptive and remedial means se convierte en el remedio y manera redentora to consummate the covenant made in creation. para consumar el pacto que se hizo en la creación. Covenant of grace in Jesus Christ Es decir, el pacto de gracia en Cristo Jesús is the remedial means to the end es el medio remediador of bringing to consummation the original covenant. para llevar a su consumación el pacto original en el Edén. And we'll look at that after the break. Y después del recreo vamos a ver ese tema.